La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo que ha estado presente en la historia humana desde siglos antes de Cristo. La edad de oro de la piratería ocurrió entre los años 1630 y 1730 aproximadamente en el Caribe en el contexto de la colonización europea en América, pues las grandes riquezas transportadas en barcos españoles atrajo como moscas a miles de piratas que veían estos barcos como botines perfectos para saquear. El cine y la literatura nos ha mostrado miles de aventuras, mitos, leyendas y fantasías de estos personajes y hasta ha romantizado sus hazañas. Pero, ¿qué tan cierto será todo lo que nos han mostrado y el estereotipo que conocemos? Pues conozcamos la fascinante como temible historia de la Edad de Oro de la piratería en el Caribe. En 1479, los reinos de Castilla y Aragón y Portugal firmaron el Tratado de Alcazovas, por el cual se firmó la paz y se puso fin a la Guerra de Sucesión Castellana. En este tratado, los reinos se repartieron algunas islas africanas conquistadas sobre el Océano Atlántico. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, la corona española quiso afirmar la soberanía sobre todos los nuevos territorios hallados. Es así que los reyes católicos, quienes tenían una fuerte influencia con el Papa Alejandro VI y se debían favores mutuos, le solicitan redactar un documento pontificio que le otorgara el derecho a la corona española de conquistar los nuevos territorios descubiertos por Colón y la obligación de evangelizarlos. Así surgen en 1493 las bulas alejandrinas, que les daba el poder absoluto a los españoles de conquistar el Nuevo Mundo y se decretó la excomunión a todo aquel que se atreviera a cruzar estas tierras sin autorización de los reyes de Castilla. Tras esto, el rey Juan II de Portugal solicitó que se establecieran un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico, teniendo como antecedente el Tratado de Alcazovas, razón por la cual se decide firmar el Tratado de Tordesillas en 1494 para evitar un conflicto entre las dos coronas. En este nuevo tratado se estableció una nueva línea divisoria de 370 leguas desde las islas de Cabo Verde, dándole el poder a los portugueses de conquistar la parte oriental de América del Sur, en lo que se conocería más adelante como Brasil. Esto enfureció a las potencias navales como Francia, Holanda e Inglaterra, quienes también querían una parte del pastel y empezaron a realizar intentos a la fuerza para anexionarse territorios en las islas del Caribe o como se conocía en ese entonces como las Indias Occidentales. El primer pirata en atacar embarcaciones españolas fue Jean Fleury, un corsario francés que en 1522 capturó la flota española que había enviado Hernán Cortés a España con todo el tesoro que le había robado a Moctezuma. Este corsario, que era como se llamaba a los piratas legales, es decir, que disponían de condición militar y de licencia para robar y saquear concedido por una corona, atacó la pequeña flota española capturando 2 de los 3 barcos, llevándose no solamente oro, sino perlas, azúcar y otros productos. Parte de este botín fue obsequiado al rey Francisco I de Francia, a quien se le despertó la codicia por los territorios en el Nuevo Mundo y justificó plenamente las acciones de los corsarios para atacar embarcaciones en ultramar a cambio de un porcentaje de los botines robados y dando origen a la piratería en el Caribe. Por parte de España se fundó la Flota de Indias, la cual estaba compuesta por galeones de la Armada Real Española y su función era la de escoltar los buques mercantes. El mar Caribe era atacado cada vez más por miles de piratas franceses, que en la mayoría eran personas pobres que no tenían más oportunidades para sobrevivir. En la década de 1560, los corsarios ingleses se unieron con los franceses para asaltar barcos españoles y algunas islas como Cuba y Puerto Rico. Para comienzos del siglo XVII, las aguas caribeñas estaban plagadas de estos asaltantes. La isla de la Española y sus islas cercanas, en particular la isla Tortuga, se convirtieron en puntos de parada habituales y bases de los piratas. España no tenía medios navales ni humanos para defender con éxito las numerables islas del Caribe para preservar su monopolio. En la isla de San Cristóbal se habían empezado a asentar varios grupos de colonos franceses y británicos. Luego de varios años de asentamiento, estos grupos habían crecido lo suficiente como para ser considerados una amenaza para el Imperio español. En la década de 1620, los españoles deciden atacar esta isla para desalojar a todos los colonos extranjeros. En consecuencia, muchos de estos fueron tomados prisioneros y otros, como los franceses, buscaron refugio en las islas cercanas hasta llegar a la parte occidental de la Española, que había sido descuidada y despoblada por los españoles, lo que hoy se conoce como Haití.
Allí los franceses encontraron buenas tierras de labranza y un gran número de animales que los españoles habían traído y que se encontraban en estado salvaje por toda la isla. Así nació la colonia francesa de Santo Domingo. Los que se dedicaron a la caza comenzaron a vender carne al bucán, una especie de carne ahumada, lo que les hizo ganar el apodo de bucaneros. Estos alcanzaron rápida fama por vender carne ahumada y apta para la conservación a los navegantes y piratas del Caribe. El gobierno español consideró como contrabando las actividades de los bucaneros y fueron expulsados a la fuerza, lo que los obligó a refugiarse en la isla Tortuga, una isla rocosa, acantilada y de difícil acceso que ya era refugio de piratas ingleses, franceses y holandeses. A los bucaneros no les quedó otro remedio que dedicarse a la piratería. La isla Tortuga se convirtió en un nido de delincuentes, prostitución y en la base de operaciones de saqueo del Caribe y del nacimiento de la edad de oro de la piratería. En Tortuga se mezclaron corsarios, bucaneros y filibusteros, que era otro tipo de pirata que se dedicaba a atacar costas, pueblos y ciudades. Todo lo sucedido en esta isla respecto a la piratería es lo que inspiró a cientos de cuentos, novelas, películas y videojuegos. Siendo tantos villanos en tan limitado espacio, les hizo necesario organizarse para poder convivir y protegerse entre sí. Así nació la Cofradía de Hermanos de la Costa, una hermandad de crimen organizado con principios sociales igualitarios, con leyes principales tales como: no existían prejuicios de nacionalidad, raza o religión. Se calcula que una cuarta parte de los piratas eran negros africanos fugitivos. No existía la propiedad individual, pues Tortuga era de todos y para todos, así como los barcos. No se admitían mujeres blancas libres, ya que éstas podían generar disputas entre los hermanos, aunque hubo excepciones como Anne Bonny y Mary Red. Esta regla no aplicaba para mujeres negras esclavas. Y por último, tenían una especie de seguridad social, es decir, como las mutilaciones en el mundo naval eran algo frecuente, de ahí la icónica imagen de la pata de palo, el garfio o el parche, se daba una buena indemnización a todo aquel que resultara herido o lisiado. Aunque cada barco y tripulación tenían sus propios códigos de conducta pirata, los más comunes eran: ocultar un botín robado, despojar un camarada o hacer trampa en los juegos de azar era considerado un delito grave y podía ser castigado con la horca o con el temido maruning, el cual consistía en dejar al pirata abandonado en un pequeño islote o banco de arena con una botella de agua, un poco de pólvora y armas. El abandonado moría de hambre, se autodesvivía por el desespero o se ahogaba cuando subía la marea. Entre otros artículos del Código Pirata, solo por poner algunos ejemplos, estaban el de beber ron en cualquier momento y en la cantidad que quisiera. Abandonar el barco en batalla era castigado con la muerte. No se permitían peleas a bordo, las disputas se debían resolver en tierra a espada o pistola. Existía una práctica llamada distribución de justicia, que consistía que cuando un barco enemigo era capturado, la tripulación era interrogada sobre si había sufrido un trato cruel o injusto por parte del capitán. En caso de ser afirmativo, este recibía un castigo cruel y luego era ejecutado. En caso contrario, cuando la tripulación hablaba muy bien de su capitán, este era recompensado y a veces liberado. Por esta razón, muchos marineros de los barcos capturados, como los que le servían a la corona española, se unieron a los piratas voluntariamente debido a la atractiva oferta de la repartición del botín, la bebida, la juerga, el libertinaje, la camaradería, la igualdad y la indemnización a los heridos. Los que rechazaban el código simplemente se convertían en esclavos del barco sin obtener ningún beneficio. Continuando con la historia, para la primera mitad del siglo XVII, España contrató cientos de corsarios para combatir las fuerzas navales de otras potencias europeas y también la piratería, convirtiéndose el mar en desgarradores escenarios de guerra naval. Cuando los ingleses capturaron Jamaica en 1655, los españoles hicieron varios intentos de recuperar la isla, y en respuesta a los ataques, los británicos invitaron a los piratas de Tortuga expidiendo patentes de corso para que se asentaran en Port Royal, y así repeler los ataques españoles. Como resultado, la ciudad de Port Royal se volvió famosa por su anarquía y la piratería desenfrenada. Esta urbe se convirtió en el nuevo puerto base de operaciones de corsarios patrocinados por el gobierno británico. Era una ciudad sin moral y de despilfarro, con numerosas tabernas, casas de juego y burdeles, donde los bandidos gastaban todos sus tesoros.
La ciudad pasó a ser conocida como la ciudad más malvada de la tierra o como la Sodoma del Nuevo Mundo. Como dato curioso, la ciudad fue destruida y sumergida por un gran terremoto en 1692. Durante las siguientes décadas del siglo XVII, estos bandidos hicieron de las suyas asaltando barcos, puertos y ciudades como Campeche, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Cartagena y otras ciudades en Panamá, Curazao, Venezuela y Brasil. El 18 de julio de 1670 se firma entre España e Inglaterra el Tratado de Madrid, por el cual el Imperio Español reconoció las posesiones inglesas en el Caribe, entre ellas Jamaica, e Inglaterra acordó dejar de respaldar la piratería. En 1674, el rey Carlos II de Inglaterra le concedió el perdón real al temido pirata Henry Morgan y fue nombrado caballero y gobernador de Jamaica a cambio de perseguir y ejecutar a sus propios compañeros, acabando así con la piratería en esta zona. En 1684, el rey Luis XIV de Francia haría lo mismo, ofrecer perdón real para quien abandonara la piratería y la persiguiera. El problema fue que como los corsarios ya no tenían respaldo de ningún rey, se rebelaron contra su propio gobierno, originando nuevas batallas en todas las colonias europeas. Desterrados de Jamaica, todos estos delincuentes tuvieron que buscar refugio y crear una nueva base para operar, por lo que a inicios del siglo XVIII, en plena Guerra de Sucesión Española, un grupo considerable de piratas liderados por Benjamin Hornigold se desplazaron hacia Nassau, un pequeño pueblo en una isla de las Bahamas, y crearon lo que se conoció como la República de los Piratas. En este punto, los piratas tenían otro lucrativo negocio: el tráfico de barcos negreros africanos. Con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, se dio una relativa paz en el Caribe. Las potencias coloniales centraron su atención en combatir esta brutal y peligrosa sociedad. En 1718, el rey Jorge I de Gran Bretaña nombra como gobernador de las Bahamas a Woodes Rogers para poner fin a la piratería. Rogers ofreció un indulto real a quienes se entregaran y juraran lealtad a la corona, y les ofreció jugosas recompensas para ayudar a capturar a los que no se rindieran y a sus capitanes. Cerca de 500 piratas fueron capturados y condenados a la horca. Además, la corona impuso la pena de muerte a quienes se atrevieran a comerciar con algún pirata. Este acto puso fin a la llamada República Pirata en las Bahamas y al inminente declive de la Edad de Oro de los piratas en el Caribe. Los cazadores se habían convertido en presas. Para la década de 1720, muchos de estos bandidos huyeron a la costa este de Norteamérica, donde no les fue nada bien, ya que el negocio de la piratería ya no era lucrativo y además eran perseguidos por todas partes. Otros escaparon a África Occidental a comercializar con esclavos. La ejecución de Philip Lyne y William Fly en 1726 está considerada como el final de la Edad de Oro de la piratería. La vida de un pirata no era nada fácil. Era tan dura que solían morir alrededor de los 30 años, ya fuera en combate, por enfermedades como la malaria, la disentería, el escorbuto o en naufragios. Sin duda, uno de los grandes enemigos de la piratería fue el clima, ya que muchas tormentas y huracanes terminaron por hundir sus grandes barcos, ahogándolos y dejándolos a la deriva en alta mar. A bordo del barco comían carne ahumada o albucán y pan duro y seco. Las frutas y verduras se echaban a perder muy rápido, así que ingerirlas era arriesgado. A veces llevaban una considerable cantidad de tortugas vivas para irlas preparando durante el viaje. El agua dulce era escasa, ya que estancarla por largo tiempo en alta mar podía contaminarse de bacterias, razón por la cual optaban por beber siempre ron. Esta era una característica notable de los piratas. Muchos estaban en todo momento bajo los efectos del alcohol. Se cuenta que varias batallas y vidas se perdieron simplemente por estar borrachos. Esta mala dieta hacía que la mayoría padeciera de escorbuto, lo que provocaba que tuvieran dientes podridos, lesiones, cicatrices y manchas cutáneas combinadas por quemaduras de sol y en ocasiones con piernas gangrenadas. Casi nunca se bañaban en alta mar, por lo que duraban con la misma ropa sudada y ensangrentada por meses. Ya se podrán imaginar el hedor, sobre todo en las bodegas donde dormían. Se cambiaban de ropa cuando asaltaban algún barco, robando la vestimenta de la tripulación atracada, y aunque se piensa que solo robaban oro y joyas, a veces solo robaban comida, bebida y suministros.
Respecto al icónico parche en el ojo, no solo era utilizado por los piratas tuertos, sino que se utilizaba para poder ver bien en la oscuridad. Cuando un pirata bajaba al interior del barco enemigo, se cambiaba el parche de ojo. El ojo que había estado cubierto no necesitaba adaptarse al cambio de luz, lo que le facilitaba ver en la oscuridad y defenderse. En algunos barcos había a bordo un médico o cirujano que generalmente eran prisioneros. Su función: tratar heridas de armas o machetes, amputar extremidades y cauterizarlas con fuego, y así colocar la famosa pata de palo o el garfio. Cuando no había un cirujano, el carpintero del barco era quien ejercía esta función. Casi todo el barco tenía su mascota. La mayoría optó por los icónicos loros por sus colores. Eran baratos y fáciles de conseguir. No comían mucho y su alimento era fácil de almacenar y se podía hablar con ellos, o al menos eso se pensaba. Como pasaban meses en alta mar, las necesidades fisiológicas surgían y las prácticas homosexuales eran comunes. Existía un acuerdo similar al matrimonio llamado matelotage, que consistía en compartir comida, armas y bienes entre dos hombres. El acuerdo permitía compartir la esposa, si es que la tenían, y las relaciones homosexuales. Cuando avistaban una posible presa, se acercaban lo máximo posible al barco a atacar, fingiendo ser una nave del mismo país. Contaban con un amplio surtido de banderas. Cuando estaban tan cerca que la víctima no podía escapar, izaban la popular bandera negra conocida como Jolly Roger. Aunque la Jolly Roger más conocida es la negra con una calavera y dos huesos cruzados, cada tripulación tenía su propia versión y color. Eran tan temidos y bárbaros que cuando atracaban un barco, la tripulación generalmente no ponía resistencia para no ser torturados y masacrados sin piedad. En cuanto a si enterraban los tesoros robados, es totalmente obra de la literatura y el cine, pues como el promedio de vida era tan corto, al llegar a tierra despilfarraban todo el botín en el menor tiempo posible. Solo guardaban una parte para el mantenimiento y reparación del barco y para comprar provisiones. No eran tan tontos como para arriesgar el botín enterrándolo sabiendo que otros podían llegar a encontrarlo. Como todo lo gastaban en burdeles y juerga, era común que estuvieran contagiados de sífilis. En aquella época se creía que el remedio para esta enfermedad era el mercurio, así que se untaban mercurio por todas las zonas afectadas y hasta se lo introducían por la uretra con una jeringa. Por supuesto, el remedio resultaba peor que la enfermedad. Los aretes que utilizaban simbolizaban peligros, hazañas y batallas en alta mar. Algunos creían que los aretes los protegían de mareos y otros malestares en el mar, además que actuaban como amuleto de buena suerte. También se cree que el oro de los aretes servía para pagar un entierro digno en tierra firme. Muchos corsarios fueron condecorados por la corona con títulos nobiliarios y considerados como héroes, incluso tienen su propio monumento. Aunque son muchos los piratas que sobresalieron por su pericia o maldad, solo por nombrar algunos de estos forajidos perversos están François l'Olonnais, conocido como el flagelo de los españoles por su crueldad sádica con los cautivos. Se cuenta que una vez arrancó el corazón de un prisionero, masticó un trozo y luego lo metió en la boca de otro. En 1669 encalló en un banco de arena en el Golfo del Darién. Fue capturado por caníbales junto con su tripulación. Solo un hombre pudo escapar para contar la historia. Se cuenta que fue desmembrado vivo para ser cocinado. Henry Morgan, conocido por sus múltiples ataques contra fortalezas españolas. Hizo millonarios saqueos en ciudades como Portobelo, Panamá y en costas venezolanas. Hay relatos que cuentan que usó mujeres, ancianos y frailes como escudos humanos. Cuando fue nombrado caballero y gobernador de Jamaica, capturó y ejecutó a sus propios compañeros. Sus últimos años los vivió bebiendo en las cantinas de Port Royal, hasta morir de cirrosis hepática. Roche brasiliano. Este infame pirata neerlandés fue conocido por ser tan sanguinario que era el terror de los españoles. Se cuenta que cuando atacaba un barco y lo abordaba, decapitaba a todo aquel que lo viera a los ojos. Luego de saquear las bodegas, daba la orden de quemar la nave junto con toda la tripulación. Cuando estaba borracho, amenazaba con disparar a todo aquel que no se sentara a beber con él. Asó vivos a 2 granjeros españoles por negarse a darle sus cerdos. Por lo general le arrancaba las extremidades a sus prisioneros o los quemaba vivos. Hasta el día de hoy no se sabe cómo fue su muerte, ya que desapareció por completo de los registros históricos. Barba Negra.
Sin duda, el más conocido y pintoresco fue Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Su apodo se debía a una abundante, larga y enredada barba de color negro intenso que adornaba con mechas de cañón de combustión lenta y las encendía durante los abordajes para infundir más terror entre sus enemigos. Su famoso buque insignia, bautizado Queen Anne's Revenge, era una auténtica máquina de guerra con más de 50 cañones y con el que azotó gran cantidad de barcos. Fue abatido en 1718 por el teniente inglés Robert Maynard, quien luego de ocasionarle unas 25 heridas de machete y pistola, lo decapitó y colgó su cabeza en el mástil del barco hasta llegar a Virginia. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así.